¿Sabías que hace décadas a esta región se la conocía por estar maldita? Hoy nos encontramos en España, más concretamente en Las Hurdes, una comarca del norte de Extremadura donde entre montañas y silencio se escuchaban historias, leyendas y hechos que merecen ser recordados. Durante mucho tiempo este lugar fue temido, olvidado y marcado por un estigma que todavía pesa en su memoria. Entonces, ¿me acompañas a la aventura de hoy? Dentro vídeo. Y chavales, aquí empieza, como os vengo comentando en los últimos vídeos, la serie de España. Este es nuestro primer vídeo y vamos a hablar de una zona muy interesante, llena de leyendas, como te he comentado, e historias súper interesantes. No solo eso, pero es que está lleno de riqueza cultural y un estigma que hoy vamos a desmontar. Así que no te lo pierdas, vamos a meternos con la chicha, pero primero te voy a contar un poquito de su historia. Antes de empezar con el vídeo, te quiero comentar y pedir por favor que te suscribas, me sigas en las redes sociales que te dejo por aquí abajo y me des tu apoyo, porque estoy muy contenta de cómo está yendo todo y poco a poco así te voy a poder traer mucho mejor contenido. Aparte de eso, también te quería mencionar que esta es la primera parte de 2 vídeos de esta región que te van a encantar. Hoy visitamos un pueblo que ahora mismo te voy a hablar de él, detenido completamente en el tiempo y que yo personalmente nunca había visto, y de verdad que se te llenan los ojos. Y como ya te he dicho, te voy a contar algunas de sus leyendas, pero no te lo pierdas porque en una parte 2 de este vídeo voy a contarte otras también muy interesantes y te voy a enseñar otra parte de esta región que no te puedes perder. Así que recuerda, esta es la primera parte y la 2 viene la semana que viene. Sí o sí me tienes que acompañar. Las Hurdes están formadas por 5 municipios principales que son Camino Morisco, Nuño Moral, Casares de las Hurdes, Pino Franqueado y Ladrillar, al que pertenece Río Malo de Arriba, en donde nos encontramos hoy. Es una de las alquerías o aldeas más antiguas y mejor conservadas de la comarca. Esta tierra vivió durante siglos completamente aislada, no había carreteras, ni escuelas, ni médicos y los habitantes bebían agua de los arroyos, cultivaban con lo que podían y sobrevivían al margen de cualquier avance. El aislamiento, la pobreza y la incomprensión exterior generaron una cultura propia marcada por el esfuerzo, el miedo y el mito. Y ahora te voy a explicar por qué. En el siglo XVII, el jesuita y escritor Juan Eusebio Nierenberg, conocido por obras como De la hermosura de Dios, describió la zona como un áspero valle infestado de demonios donde los pastores creen habitado por salvajes, gente ni vista ni oída. A partir de esto, las Hurdes fueron consideradas una tierra maldita, pero el golpe más duro a su imagen llegaría siglos después. En el año 1933, el cineasta Luis Buñuel viajó a esta tierra y creó un documental llamado Tierra sin pan. En teoría, su objetivo era denunciar la miseria que ocurría en estas tierras y el abandono. ¿Qué ocurre? Que el enfoque que le dio fue tan duro y provocador que este fue criticado precisamente por lo contrario. El documental mostraba niños desnutridos, entierros sin sacerdote, animales cayendo por barrancos y aldeas abandonadas, todo narrado con un tono irónico y casi cruel. Incluso se utilizan términos despectivos como degenerados para referir a los propios habitantes. Este reportaje, para que te hagas una idea, fue prohibido durante un montón de años, pero su huella fue muy profunda, ya que convierte a las Hurdes como un sinónimo de lo salvaje, lo inhumano y lo abandonado. Como explica Iker Jiménez en su libro Enigmas sin resolver, en el capítulo de las Hurdes, las luces que matan, Buñuel retrata esta tierra como un infierno oscuro. Te dejo por aquí explícitamente lo que pone en el libro para que te hagas una idea. Como ya te he dicho, para entender lo que era realmente esta comarca y región de las Hurdes, hemos venido a Río Malo de Arriba, literalmente un pueblo detenido en el tiempo. La verdad que da bastante pena ver todo su abandono y destrucción, pero sinceramente es toda una joya que merece mucho la pena ver, ya que te puedes hacer una idea de cómo se vivía antaño y las estructuras de las casas que tenían antiguamente. Sin duda, paseando por estas calles te puedes hacer una idea de la esencia tan pura que se respiraba aquí hace décadas. Y para aprender un poco más sobre sus gentes hemos estado hablando con algunos vecinos que han sido muy amables. Desde aquí, si veis este vídeo, muchísimas gracias por vuestra amabilidad y por vuestra ayuda visitando todas las zonas de este pueblo, así que vamos a ver qué nos han dicho. Por ejemplo, porque una de las referencias que diría de las Hurdes
es el reportaje que hizo Luis Buñuel. Ah, No sé, eso es un desastre. es un desastre, ¿verdad? Lo que ha dicho aquí es un desastre. Eso, Sí, total. Pero hace años. Sí, sí, hace muchos Porque años. todo lo que ha dicho es mentira. No, lo vi, y sí que es verdad que está súper sacado de ¿Qué me contexto. estáis hablando del Buñuel? Dichoso Buñuel. No, sí, claro, es que No, solo... se ha muerto y no Y todavía precede, sí, sí. parece vivo. Es solo porque quería saber un poco vuestra percepción de todo Yo aquello. tenía que haber venido por aquí. Claro, efectivamente. ¿Cómo se percibió aquello en la época? No Que sé. en aquella época no existíamos. Claro, claro, pero cuando ya nacieron y demás Nacieron y demás a razón de lo que nos han explicado. Ujú, entiendo. ¿Y ¿Entiendes? lo han llegado a ver el reportaje? no. Bueno, sí, Yo sí. no he llegado a ver. lo hemos grabado, pero no lo vemos. Pero nada. Cuando no me Cuando interesa. queremos no lo pa- vemos. Pues sí, exactamente. Porque yo para ver una estupidez Una cosa así, que no es estupidez, injusto. Sí. Todo lo que dice. Porque lo que han hecho es poner al pueblo más desgraciado de lo que Sí, está. muy mala imagen, sin duda. Desgraciado. Totalmente. Que era para haberlo cogido y haberle dado un Un buen sopapo. Pues sí, la verdad que sí. sopape. Yo diría otra cosa. Ya. Una Imagino. palita que se hubiera quedado ahí en el regato. Pues sí, la verdad que es bastante indignante. Es verdad que sí que sacó algunas cosas que sí que eran veraces, porque obviamente sí que había pobreza y demás, pero ¿Y está... dónde no había pobreza en aquellos tiempos? ¿Y No había... dónde? no ¿Que había... dónde no había ¿dónde? pobreza? Claro, Yo total, creo que estoy de las cosas acuerdo. Rodrigo, pobreza también. En y todos mucho. los lados, sí, 100%. Claro, y mucho. Este es de Castilla y León, De Castilla y León. mi marido. Sí. Y te digo una cosa, lo que ellos me han contado a mí, Ujú. esto, los padres, sus abuelos, Sí. que murió con 90 años, Y aquí no se pasó. aquí no pasó. Y te diré por qué. Porque como mi marido dice, aquí teníamos aceite, teníamos patatas, teníamos agricultura, poco, mucha, pero había, Muy costoso, porque era muy costoso. Sí, porque, claro, bueno, es muy difícil, sí. sí. que era difícil, Sí. que tenías que subir los sacos de patatas desde el río que entonces no había carretera. Tenían todo, ahora es porque se ha quemado todo y no hay nada, pero yo he pasado más hambre que ellos. Yo en Ciudad Rodrigo pelaban las naranjas, eran rojas, de sangre de todos se llamaban así, y yo iba cogiendo, y hoy todos comiendo la piel, que era gratis. Entiendo. La piel de la naranja. La piel No de la teníamos naranja nada. comía Sí, yo. sí. eso Y bien no buena son que las estaba. órdenes. Como puedes ver, la percepción del documental de Buñuel no fue muy positiva y completamente lo entiendo porque yo también he visto, por supuesto, ese documental y la verdad que me resultó que Buñuel describe un poco la zona con un tono bastante altivo y desde una situación bastante privilegiada. Si estoy haciendo movimientos raros con la cabeza es porque hay muchas moscas ahora mismo y me están comiendo entera. Construcciones como esta es que es totalmente impresionante ver toda la decadencia y cómo, por supuesto, esto por el abandono se está destruyendo. Pero es que es impresionante. Nos ha comentado uno de los señores que nos ha ayudado, que ha sido tan amable, que abajo de las casas solían estar los corrales o las cuadras, que era donde también iban al baño, y arriba estaba lo que es la casa en sí. Entonces venía todo el calorcito de la cuadra hacia arriba y vivían más que calentitos. Nos adentramos en algunas de sus leyendas, como la leyenda de las ánimas, o también conocidas como luminarias. Estas son luces flotantes que aparecen por la noche iluminando caminos por encima de los arroyos y que para los urdanos no eran ni luciérnagas ni una luz random que vemos por ahí, sino almas en pena. Estas almas en pena eran en teoría personas que no habían sido enterradas adecuadamente o que se habían ido con algo pendiente y seguían deambulando por aquí. Y por aquí te dejo con unas imágenes para tu deleite, una canción popular llamada La canción de las ánimas, que aún se conserva por algunos pueblos de las Urdes. Paula me ha ayudado muy amablemente con su preciosa voz a brindar esta antigua canción al presente, así que espero que disfrutes de los versos. Vengan, vengan mis amigas y se sienten a mi vera, que pronto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta.
a pedirnos los favores para sacarlas de pena. Oíd, cristianos, oíd lo que las ánimas penan. Unas penan de los brazos y otras de manos y piernas, y otras penan de la vista por no mirar con decencia. Y ahí se asoma Caín, envuelto en llamas tremendas. Mi hermano es mi hermano Abel, perdóname mis ofensas. Y ruega a Dios que me libre de tan penosas cadenas. Estas ánimas o luminarias no se sabía si eran buenas o malas, depende de la leyenda que leas, hay algunas hipótesis diferentes y se decía que si las veías simplemente tenías que respetarlas, no mirarlas directamente y seguir tu camino. También nos hemos dado una vuelta por su bonito y antiguo cementerio, la verdad que algunas partes reformadas, pero como puedes ver, estas lápidas que no tienen nombre y es simplemente pizarra, que es el material que utilizan para las construcciones de todo el pueblo, son también tumbas sin nombre antiguas, que desgraciadamente en realidad se han puesto incluso algunas tumbas por encima y demás. Pero bueno, este era el objetivo que servían antiguamente y es lo que nos ha estado contando nuestro amigo de Río Malo de arriba. Eso se hacía como para tener un espacio plano en la montaña, ¿no? Claro. Eso es Muy interesante. Y Son los uno, bancales. Cada bancal era cada uno, ¿eh? No, a lo mejor eso eran de todo el pueblo, ¿sabes? Un bancalito aquí y otro allí. Entiendo. Otra de las leyendas de esta increíble tierra es sobre la mujer de blanco. Esta no habla ni se le ve la cara y dicen que si te la encuentras debes darte la vuelta y no girarte de nuevo, ya que si la miras directamente te puedes enfermar o perderte para no volver a ser encontrado. Si veis que ahora mismo estoy grabando con bastante poca luz y mosquitos comiéndome la piel, es porque hemos estado con nuestros amigos que hemos conocido por aquí y la verdad que se me ha ido bastante la luz, por desgracia, por lo que bueno, una cosa por otra, porque ha merecido mucho la pena pasar un poco la tarde con ellos y por supuesto aprender más sobre esta región tan increíble. Como has podido observar, las urdes son mucho más de cómo se las pinta a lo largo de los años, pero es que esto es nada más que el principio. Nos queda todavía por explorar más de la zona, que es bastante extensa, y aprender sobre muchas más de sus leyendas que seguramente te dejen con la boca abierta y los pelos de punta. Así que acuérdate, en unos días tenemos la parte 2, espero que la disfrutes muchísimo. Esta tierra, como ya te he dicho, es súper especial para mí y estoy segura que lo va a ser para ti después de esta serie. Como siempre te digo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y acompañarme en todos los vídeos, muchísimas gracias por tu apoyo, espero que tengas una fantástica semana hasta que nos volvamos a ver y te mando un besazo y un abrazo como siempre. ¡Chao!
Vengan, vengan mis amigas y se sienten a mi vera, que pronto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta, a pedirnos los favores para sacarlas de pena. Oíd, cristianos, oíd lo que las ánimas penan. Unas penan de los brazos y otras de manos y piernas, y otras penan de la vista por no mirar con decencia. Y ahí se asoma Caín, envuelto en llamas tremendas. Mi hermano es mi hermano Abel, perdóname mis ofensas. Y ruega a Dios que me libre de tan penosas cadenas.